Bien, doy la bienvenida a nuestros hermanos de YouTube, doy la bienvenida también a nuestros hermanos del Meet, a aquellos que están a la distancia, conectados con nosotros, recibiendo palabra, muchas bendiciones. Como decía, vamos a leer el libro de Juan capítulo 15, los primeros 5 versículos. Dice así: Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Bien, incline su rostro, cierre sus ojos y demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, en esta hora, gracias Señor por ser bueno, por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos hoy estar, Señor, recibiendo palabra. Padre, revélanos tu palabra, revélanos, Señor, aquello que tú tienes para nosotros. Haznos, Señor, que se guarde en nuestro corazón, que sea inscrito, Señor, que sea recordado, Señor, en la tabla de nuestro corazón, para poder, Señor, hacerla al día a día, Señor, y ser como tú quieres que seamos, Señor, como esos hijos perfectos. Gracias, Dios Todopoderoso, y la iglesia dice, amén. Bien, como se dieron cuenta, el versículo dice mucho de una palabra, que es permanecer, ¿cierto? Y como yo aprendí de mi padre, vamos a buscar la definición de qué significa permanecer. Dice, tiene dos significados. Los que encontré dice estar o mantener en un lugar durante un tiempo determinado. Y en la segunda definición dice mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Bien, teniendo esto en cuenta, voy a contarle una pequeña historia, un pequeño hiperlapso, un flashback de lo que es la Biblia, la historia de la humanidad. Se dice que en los principios el Señor creó al hombre a su imagen, ¿cierto? Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y crea al hombre a Adán, ¿cierto? Posteriormente crea a Eva. Entonces Dios tiene un deleite con Adán y Eva, tiene un deleite con el hombre, es decir, con la humanidad. Él va y visita constantemente en el huerto, en el jardín del Edén, a la humanidad, ¿cierto? ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando una de las veces en las que va el Señor, se encuentra con que el hombre había comido del fruto que le dijo que no comiese, que era del bien y del mal. Es decir, es la conciencia, el conocimiento de qué es bueno y qué es malo. Pero bajo nuestra propia determinación, bajo nuestra propia, ¿cómo decirlo? Aquello que nosotros decidimos que es bueno y nosotros lo que decimos que es malo. ¿Ya? No encontré nunca la palabra. Bajo nuestro propio beneficio. ¿Ya? Entonces así nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo. Ese fue el engaño que le dijo la serpiente a Adán y a Eva para que comieran del fruto. Van a ser igual a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios sabe qué es bueno y qué es malo, pero Él no tiene, ¿cómo decirlo?, ese egoísmo humano, aquello que lo hace ver todo por sí mismo. Él ve por el bien de todos. Si no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando Dios se encuentra que el hombre y la mujer habían pecado, habían desobedecido. ¿Cuál fue su pecado? La desobediencia. Cortó el lazo con el hombre, cortó el lazo con la humanidad. Y de tiempo en tiempo, si seguimos avanzando, el Señor siempre buscó relacionarse con la humanidad, relacionarse con hijos. Pocos son los que están en la Biblia, quizás muchos más que no conocemos. Muchos más fueron los escogidos, muchos más fueron con los que Dios habló y que nosotros no tenemos idea, no están escritos en la Biblia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Israel sale de Egipto, está la historia donde el Señor le dice, creen un templo, hagan un templo, y le da las especificaciones. ¿Para qué? Para que habite la presencia del Señor. Cuento corto, al tiempo después, el pueblo peca. ¿Y qué hace? El pueblo peca. ¿Qué hace el pueblo? Me va siguiendo. El pecado es algo que es una constante, está presente siempre. Peca, desobedece. ¿Y qué hace el Señor? Corta el lazo de nuevo con su pueblo. A tal punto que 400 años después viene Jesucristo.
¿Me va siguiendo? Jesucristo lo que viene a hacer es algo impresionante, porque viene a buscar algo que se había perdido. Dice en Lucas 19, 9 y 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hablando de, ¿cómo se llamaba este varón? De Zaqueo, no, sí, Zaqueo. Este versículo habla de Zaqueo. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar Jesucristo? ¿Y qué se perdió? La relación del Señor con el hombre. La relación que existe o debería existir entre la humanidad y Dios. Si bien es cierto, en las prédicas anteriores, cada vez que me ha tocado predicar, siempre lo recalco, nuestra naturaleza es sobrenatural, es divina. Procedemos de una naturaleza sobrenatural. ¿Me va siguiendo? Hasta aquí. El Señor Jesucristo, el Señor vino a enseñarnos cómo restaurar la conexión con Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? ¿Para aquí? El Padre lo que hace, o lo que busca, para que sus hijos vuelvan a Él, es la obediencia. ¿De aquí? La forma de reconciliarnos con el Señor es la obediencia. Quiero ponerlo de esta forma. El Señor creó al hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, digo humanidad, por favor. No sea, hizo al hombre nomás. No, no es eso. Cuando el Señor creó al hombre, a la humanidad, cuando creó a mujer y al hombre, para que ya no peleen, me dejen de juzgar, el Señor lo que hace es tener una relación con su hijo, con sus hijos, con sus pequeñitos, dice la palabra. Entonces, ¿qué viene a hacer el diablo? A hurtar, matar y destruir nuestra relación con Dios, a quitar aquello que nos hace acercarnos al Señor. Él viene y coloca en nosotros distracción. ¿Para qué? Para que desobedezcamos y por medio de la desobediencia venga el pecado. Y el pecado que hace es romper la relación que tenemos con el Señor. ¿Por qué? Lo importante, el Señor sigue siendo Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Qué sigue entregando Dios? Amor. Entregó a Jesucristo. ¿Jesucristo qué hizo? Murió en una cruz. Entregó sangre para limpieza de nuestros pecados. Esa sangre sigue viva, sigue derramándose por nosotros para poder limpiar nuestros pecados. Pero la parte divina sigue siempre haciendo su parte. ¿Quiénes no hacen su parte? Nosotros. Nosotros como seres humanos pecamos constantemente. Nosotros como seres humanos, una vez que pecamos, es la parte donde no nos acercamos a Dios nuevamente. Cuando pecamos nos sentimos sucios, nos sentimos impuros. ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en nuestro pecado y decimos: no soy digno de la presencia del Señor. Eso es lo fuerte que existe hoy en día en todos. Grandes pastores, como los que están recién llegando a la iglesia, como los que están afuera. Una vez fueron a la iglesia, dijeron: Señor, te acepto en mi corazón. Salieron de la iglesia, se tomaron su cerveza, se embriagaron. No puedo ir más a la iglesia. El diablo puso una distracción que provocó desobediencia y rompió el lazo que existe del hombre con Dios. El Señor sigue entregando amor, pero somos nosotros quienes pecamos. Y eso lo sabemos. Y todos nosotros lo sabemos. Pero ¿qué vengo a decir hoy? No a decir algo que ya sabemos, sino cómo reconciliarnos con el Padre, sino cómo el Padre quiere que nosotros seamos uno con Él. Dice el Señor: el que permanece en mí y yo en vosotros. ¿Me va siguiendo? El Señor dice: el que permanece en mí. ¿Cómo es el orden? Yo en Él y Él en mí. ¿Quién tiene la responsabilidad de acercarse primero? Hace un tiempo atrás mostraba el mundo espiritual y el mundo natural. ¿Quién tiene la responsabilidad de arrebatar de lo sobrenatural, de lo espiritual, las cosas, los beneficios? Nosotros, las personas que tenemos la facultad, la capacidad de meternos en lo espiritual y tomar las bendiciones. Ahora, mira que tiene a su lado, míralo fijamente a los ojos. Aquellos que están en YouTube, si tienes a alguien al lado tuyo, dile: acércate al Señor, no tengas miedo. Acércate al Señor, no tengas miedo. Si hay algo que divide el pacto, del antiguo pacto al nuevo pacto, o sea, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sabe qué es?
algo llamado gracia. El Señor Jesucristo vino a predicar de la gracia cumpliendo la ley. ¿Me va siguiendo? El Señor lo que vino a decir, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Qué vino a cumplir el Señor? Si usted lee el libro de Levíticos, había un cordero que se tenía que sacrificar por el perdón de pecados. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el cordero. Yo soy ese que va a ser inmolado en una cruz. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el perdón. Para que el mundo conozca qué es el amor. Dice por ahí una palabra, dice, no hay mayor amor que este, que aquel que entrega su vida por sus amigos. ¿Cuántos son amigos del Señor? El Padre lo que busca es que nosotros seamos uno con Él. El Padre lo que busca es que nosotros como sus hijos seamos uno con el Padre. ¿Me va siguiendo? Dice Juan 17, 18 al 28, se lo voy a leer, al 23. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hablando de cuando Jesús ora en el monte, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Diga, a ese soy yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está Jesucristo orando. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el Señor ha amado? El Señor ha amado, el Señor está amando. Es decir, Él entrega su amor. Él está entregando esa sangre preciosa, derramada, santa, todos los días, de forma remanente. Mira que tiene solo, dile, acércate al Señor, sin temor, sin miedo, sin terror. Como decía, lo que se divide al Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es la gracia. El Señor Jesucristo vino a traer la segunda oportunidad. El Señor vino a traer la oportunidad de no morir por tus pecados. Irremisiblemente muera, decía el Antiguo Testamento, cuando uno pecaba. Sáquenlo del campamento, sáquenlo del pueblo, sáquenlo de la ciudad, apedréenlo. Es impuro, no es santo. El Señor vino a decir, con la sangre de Jesucristo yo puedo limpiar su pecado, porque el amor quita el pecado y puedo purificar aquello que no era puro. Mira, qué coincidencia. Tenemos un vaso limpio y tenemos el pecado. Voy a derramar, no importa. Basta un chorrito y cambia de color. Es la mejor forma de mostrarle cómo funciona lo impuro de lo puro. Es algo que está oscuro. Basta una gota para cambiar el color. Si yo sigo vertiendo esto, va a transformarse de exactamente el mismo color que era antes el líquido anterior. Esto es café, esto era agua. El pecado lo que hace es manchar. Y eso es lo que hacía antes. Y el Señor no tenía cómo limpiar más que sacrificar la vida de un animal para poder recién limpiar lo que debería ser santo. Porque es esto así, antes no podía presentarse en la presencia del Señor. Un sacerdote una vez al año tenía que presentarse de forma santa, santificado, para presentarse en la presencia del Señor, amarrado de campanita y de un cordero. Si se dejaban de sonar las campanitas, el sacerdote no hizo su trabajo y había que sacarlo arrastrando, muerto. Hoy, yo puedo estar en la presencia del Señor enseñando la palabra. ¿Me va siguiendo? ¿Qué hizo Jesucristo con la mujer que había sido atrapada adulterando? El Señor dijo, los pecados de todos no pueden ser ocultos, no pueden ser cubiertos. Porque ¿qué hacían antes? Si yo no digo nada, mi pecado permanece oculto. Y nadie ve que yo pequé. ¿Y qué dijo el Señor?
aquel que esté libre de pecado. O sea, cualquiera que no haya sido propenso, cualquiera que no haya pecado, que lance su primera piedra, que juzgue, que no hubiese hecho lo mismo que ella, si hubiese tenido la oportunidad. Y dice que desde más viejo hasta el más joven, o al revés, si no me equivoco, se fueron alejando. Y el Señor que estaba sentado, me imagino, dice la palabra que estaba escribiendo con el dedo en el suelo, dice: mujer, ¿dónde estaban los que te criticaban, los que te estaban condenando? No están, Señor, no lo hicieron. Ni yo te condeno, dice el puro, el santo, el digno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. ¿Me va siguiendo? Lo que el Señor viene a decir ahora: hijo mío, necesito restaurar la relación que tenemos. Necesito reconciliarme contigo, pero yo no puedo hacer nada si tú no te acercas a mí. Hijo mío, hija mía, yo necesito que te acerques a lo espiritual. Hijo mío, hija mía, necesito que tú te acerques a mí, que te acerques a la presencia del Señor, no importando el pecado en el que tú te encuentres, no importando la situación en la que tú te encuentres, porque Jesucristo pagó el precio de sangre en la cruz para limpiar ese pecado, que tú entres puro a la presencia del Señor. ¿Me vas siguiendo? Está aquí. Yo sé que está aquí. ¿Su mente está aquí? Qué bueno. Entonces, ¿qué quiere el Padre? El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él trae beneficios. Diga conmigo: beneficios. ¿A cuánto le gustan los beneficios? Cuando uno va a sacar una tarjeta, ¿qué beneficios me da? ¿Qué descuentos tengo? No dice voy a endeudarme porque sí. Tengo que tener por último una garantía de que voy a disfrutar porque me voy a endeudar. Si yo me endeudo por una casa, ¿qué beneficios tengo? Un hogar. Si yo me endeudo por un auto, ¿qué te voy a tener? Un vehículo, forma de transportarme. Siempre que nosotros tenemos que dar algo a cambio de algo. Entonces, si nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, ¿el Señor qué tiene? Beneficios. ¿Y qué pasa si nosotros nos alejamos de la presencia del Señor? Lo contrario a los beneficios: maleficios, maldiciones. ¿Qué dice la palabra? Aquel que no está pegado a mí, aquel que no está conmigo, aquel que no, en el que yo no moro, dice el Señor, nada puede hacer. Así lo dice la palabra. ¿Me va siguiendo? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dice? Nada podemos hacer. Más arriba dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Uno de los frutos espirituales, o el fruto espiritual que se muestran en la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto que tiene distintas características. ¿Y que lleva uno? Mucho. Dice la palabra que nosotros llevamos mucho fruto, haciendo referencia obviamente a una vid. Cuando la vid, no sé si ha visto usted un racimo grande, gordito, jugoso, que uno lo toma y dan ganas así como, ay, que se me va a romper, porque es muy frágil, tiene las uvas muy gordas. Por eso puede decir que lleva mucho fruto. ¿Sí? Mucho fruto, a eso se refiere, que es abundante. Mira que tiene a su lado y dile: todo en ti va a fructificar. Estos son los beneficios, esto es lo que a usted le conviene. Si no le interesó la parte teórica de la palabra, la anterior, ponga atención en esta. Esta es la parte importante. Si nosotros permanecemos en el Señor, llevamos mucho fruto. ¿Cuántos quieren que su trabajo fructifique? ¿Cuántos quieren que sus hijos les vaya bien en el colegio? ¿Cuántos quieren que sus relaciones interpersonales con su familia, con su compañero de trabajo, con sus amigos prosperen? Que no hayan pelea, que no hayan pleito. O si hay pleitos, que se solucionen rápido. Eso es algo próspero, algo que fructifica. Aquellos que tienen terreno, ¿cuánto quieren que su terreno fructifique? No tienen fe. Que hermano, no tengo terreno, pero por fe diga amén.
O sea, esto es por fe. Todo es cuestión de fe, es cuestión de actuar, creerlo en el corazón y no temer. Y este es uno de los beneficios más importantes que quiero que ponga mucha atención. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos devolvemos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Palabras, decía el libro, el capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué dice? ¿Cómo se limpiará el fruto? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Escuchen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué hace la palabra? Te limpia. La palabra te limpia. Dice, si permanecéis en mí, en mis palabras, es decir, y si te santificas y si te lavas constantemente, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto solo es posible cuando nuestra relación con Dios es una sola. Somos uno solo con el Señor. No es algo fácil. Es reconciliar al hombre con Dios. Es decir, permanecer en mí y yo en vosotros. Esa es una condición, es decir, ser uno. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es decir, si el pámpano se cae, usted lo arranca de la vid, de la higuera y lo deja en el suelo, es muy difícil, casi imposible que el pámpano dé fruto, se desarrolle como un fruto y sea comestible. Es decir, es más, antes de que se empiece quizás a madurar ese pámpano en el suelo, los pájaros se los comen. Entonces, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Por favor, poneme el 7, perdón. Dice tanto permanecer que ni cuenta me di. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El Señor dice, acérquense a mí. Acérquense a mí. Seamos uno. Olvida tu pecado, el Señor ya pagó el pecado. Mi Hijo Jesucristo pagó el pecado, pagó el precio del pecado siendo inocente. Entonces, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. Y el Señor dice, y las palabras que yo ya les he dicho, esas palabras los limpian. Si permanecéis en mí y se limpian constantemente, o sea, si somos uno y se siguen limpiando, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué hizo Jesucristo cuando el diablo le tentó en el desierto? Jesucristo se negó a las cosas que el diablo le ofrecía. Se negó a aquello que el diablo le entregaba en bandeja, puede decirse. Le entregaba naciones, le entregaba pueblos. El mundo entero le ofrecía si se arrodillaba ante él. Y el Señor le dijo, no, porque mi propósito es glorioso, porque mi propósito es mayor que el mundo. El Señor se entregó por completo. Y lo más glorioso del término de esa historia es que cuando Jesús vence al diablo con argumentos sólidos, le dice la palabra que los ángeles bajaron a atenderle. Era tanto el poder del Señor que no se conformó con el mundo. Estaba agotado, sediento, hambriento, y el diablo lo estaba tentando para que desobedeciera a su propósito. Mira que tienes que decirle, no desobedezcas a tu propósito. Mantente apegado al plan de Dios. Mantente apegado a lo que el Señor quiere contigo. Obedece. Es que no me gusta, obedece. Pero es que obedece. Como hijos, a nosotros nos cuesta mucho obedecer. Nuestros padres muchas veces toman decisiones que a nosotros no nos parecen. Por muchos años también critiqué a mis padres, diciendo, es que no deberían hacer eso. Es que eso no me parece correcto. Pero si uno obedece, te libras de culpa. Si tú obedeces al Señor, a quien no va a hacer nada malo para contigo, que no te va nunca a desear el mal, que nunca te vas a hacer que algo malo te ocurra,
y tú sigues obedeciendo, el Señor trae beneficios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué quiere usted? No se limita a lo espiritual, es que quiero conocer más de Dios. Su primer pensamiento fue mi casa, mi auto, mi hijo. Eso es lo que desea su corazón. Muchos de nosotros, al último de la lista, tenemos conocer a Dios. Porque lo que deseamos más está arriba, encabezando la lista. Y no es malo, por favor, no estoy juzgándolo, ni juzgándola. Aquello que está en su corazón es el motivo por el cual usted está en la iglesia. Aquello que está en su corazón encabezando la lista es el motivo por el cual usted cree en el Señor y usted fue motivado a seguir viniendo. Entre ellos puede ser su salvación. Entre ellos puede ser que querer que más personas conozcan a Dios. Como también le decía, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su hermano, su amigo. Alguien lo motiva a venir y decir, Señor, ayúdame a no caer y a ser ejemplo para poder salvar a otros. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a buscar aquello que se había perdido. La relación de nosotros como hijos con el Padre. Porque el Padre jamás perdió su relación con el Hijo. Siempre buscó, siempre estuvo la intención del Padre de acercarse. ¿Qué hacía el hombre? Se olvidaba de Dios y se apartaba y pecaba y se arruinaba nuevamente la relación. Mira que tiene a su lado y dile, tú no eres como esos. Diga, yo no soy como esos. Yo busco relacionarme con el Padre. Yo busco ser uno con Él, como lo dice la palabra. ¿Cuántos quieren seguir siendo parte de ¿cómo decirlo? Me fue la palabra. ¿Cuántos quieren seguir siendo parte de un solo cuerpo? ¿Cuántos quieren ser parte uno con Dios? Es increíble, usted puede decir amén, a uno le toma el peso, pero cuando llegue a su casa, llegue a acostarse, va a poner su cabeza sobre la almohada y decir, rayos, lo que estoy diciendo es que el Señor quiere que yo entregue todo, que yo me santifique constantemente. ¿Me va siguiendo? Lo que el Padre está pidiendo es que nosotros, como hijos de Dios, tomemos la sangre de Jesucristo y nos limpiemos constantemente. El pecado es persistente. El pecado es una enfermedad peor que el COVID, peor que el VIH. Está marcado nuestro ADN. Como seres humanos, está marcando nuestro ADN. ¿Sí? Pablo lo decía, siendo que Pablo recibió el llamado de Jesucristo mismo. El pecado está en nosotros, pero nuestra naturaleza no es del pecado. Nuestro origen, ¿qué era esto antes? Agua. Sigue siendo agua, está manchada, pero sigue siendo agua. Nosotros somos personas de procedencia sobrenatural. ¿Estamos manchados con pecado? Sí, pero seguimos siendo personas de procedencia sobrenatural. Amén. Lo que el Padre está pidiendo y lo que el Padre está haciendo es un llamado. ¿Cuántos van a acudir al llamado? Es que ya me llamó a la iglesia. Es que eso es parte de lo que nosotros debemos haber hecho desde el principio, acercarnos al Señor. ¿Me va siguiendo? Lo que el Señor está haciendo es un llamado a todo aquel que quiera hacer uno con Él. A todo aquel que quiera acercarse y ensamblarse a lo espiritual y decir, Señor, yo acepto todo lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, yo acepto tu sacrificio en la cruz. Te acepto como mi Señor, mi Salvador. Y Padre Santo, me destino a tomar tu sangre y limpiar mi pecado constantemente todos los días, santificándome, entregándome en cuerpo y alma como un hijo. ¿Para qué? Para que seamos uno. Para que los beneficios sean que cualquier cosa que yo pidiera será hecho. Señor, sana a mi esposa. Señor, sana a mi hijo. Señor, trae bendición a mi casa. Señor, prospera mi trabajo. Todo lo que tú pidas, el Señor te lo puede dar, te lo puede entregar, siempre y cuando tú te relaciones con Él de forma constante. Limpies tu pecado de forma constante. ¿Me va siguiendo? Lo que el Señor está diciendo, limpia tu pecado de forma constante. No basta con venir a la iglesia solamente. No basta solamente con orar todas las noches. Hay algo más. El Señor quiere algo más.
Y ese algo más es un trato personal contigo. Es un trato personal contigo. Y la única forma que tú y yo conozcamos que quiere el Señor de nosotros es que nos acerquemos constantemente. Esto es el primer paso que todos debemos dar. El primer paso es acercarnos al Señor. No tener miedo de que el pecado de ayer me va a alejar de la presencia de Dios. No tener miedo que el pecado que cometí hace 15 minutos atrás, que ni siquiera sabíamos que era un pecado, nos manche antes de entrar a la presencia del Señor. La sangre de Jesucristo está vigente. La sangre de Jesucristo está vigente, está fresca. Dice que si tu pecado fuese rojo como la grana, quedará como blanca lana. Se lo rima. Si esto tuviese la forma yo de poder mostrarle para que vuelva a ser blanco. Esto en química se llama una mezcla. Si yo le sigo echando agua, en algún punto esto va a desaparecer. Pero si yo le sigo echando pecado, se va a convertir todo en café. Pecado. ¿Cuántos quieren seguir siendo más como el original? Como el agua. No importa cuánto pecado le eches, si tú tienes tanta cantidad. ¿Quiere endulzar el mar? No se puede, es demasiado salado, demasiada cantidad de sal. Así debería ser el pecado cuando entra en nosotros. Intentar cambiarnos. Si el pecado nos toca, Señor, tenemos tanto del original que el pecado ni se va a sentir. El pecado no debería afectarnos. El pecado no debería impedirnos entrar en la presencia del Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos al original. A ese Adán antes de ser engañado por la serpiente. A esa Eva antes de ser engañado por la serpiente. Viviendo en ese mundo espiritual. Aquello que el Señor quiere de nosotros es que nos unamos a Él. ¿Cuántos quieren limpiar su pecado constantemente? Yo quiero limpiar mi pecado constantemente. ¿Qué significa limpiar mi pecado constantemente? Yo creo que ya con esto termino. No es muy larga la predica. Deja de hacerme numeritos. Lo que el Señor pide y como lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para limpiar nuestro pecado es simplemente acercarnos a Él. ¿Y cómo me acerco al Señor? No me haga esa pregunta. No me haga esa pregunta. Hubo uno por ahí que le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor dijo, ¿cómo entonces qué lees? ¿Qué estás leyendo? ¿No eres un erudito en las leyes? ¿Por qué me preguntas eso? Dice el Señor. No me hagas esa pregunta, ¿cómo me santifico? ¿Cómo me acerco al Señor? Ya voy a ser bueno, les voy a decir. El Señor, lo que pide, o cómo nosotros podemos santificarnos es tan simple como arrodillarnos o postrarnos en señal de humillación y decir, Señor, perdóname. Es tan simple. No hay que decir, oh Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Eso va en ti. Pero lo que tú necesitas es ser sincero de corazón. Porque David era conforme al corazón de Dios. Pecado que cometía, sacrificio que hacía. Creyendo, arrepentido, rasgaba su vestidura. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué David era bendecido? Pecado que hacía, se arrepentía del corazón. Mira que tiene a su lado una vez más y dile, acércate al Señor. No importando el pecado. No importando el pecado. El Señor te ama. Y eso es una verdad irrefutable. El Señor te ama. Su amor es más fuerte que cualquier diamante. Su amor es más fuerte que cualquier cosa o material creado. Porque es algo que traspasa generaciones. Amén. Póngase de pie y vamos a repetir unas palabras antes de orar. Quiero que repitas palabras después de mí.
pero no las repita si no las siente en su corazón. Necesito que sean genuinas. Van a ser dirigidas, pero tienen que salir de su corazón genuino. No sé si me explico. Amén. Repite después de mí. Padre, hoy presento mi vida, mis relaciones, presento mis títulos. Soy tu hijo. Quiero que me perdones. Acéptame en tu presencia y no me dejes ir. Perdona mis pecados, mi desobediencia. Hoy tomo la responsabilidad de limpiarme constantemente para recibir tu amor y tus beneficios. Gracias por amarme tanto que no me puedo negar. Gracias, Dios. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Dice una alabanza por ahí, dice: habéis visto al que ama mi alma. Dime dónde estás. Si la has visto, porque somos así, como lo relata esta canción, que no le abrimos la puerta cuando Él llama, que Él busca la relación con su hijo, con su hija, con su amigo, con su amiga. Él busca esa relación y nosotros nos negamos. Nosotros decimos: Señor, aléjate de mí, soy indigno de ti. Y somos dramáticos. Y el Señor dice: acércate a mí. Eres mi amado. Te creé, te formé, te rescaté. Deberías estar muerto si no es por mí, dice el Señor. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué no me amas como yo te amo? ¿Cuántos quieren amar al Señor como Él nos amó? Cierra sus ojos una vez más y esta vez no voy a dirigir su oración. Ora al Padre de su corazón y dígale al Señor lo que quiera decirle. Que el Padre tiene los brazos abiertos esperando que nos unamos a Él. El Señor ya nos ha santificado con las palabras que tú has oído. El Señor ya nos ha limpiado el pecado con las palabras que Él ya ha entregado. Solo te queda acercarte al Señor. Padre, en esta hora yo me acerco a ti. Sin miedo ni temor, Señor. Ya no soy, como dice en la alabanza, esclavo del temor. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija y me has aceptado en tu presencia. Hoy, Rey de Reyes y Señor de Señores, me acerco ante tu presencia para recibirte en mi corazón. Me acerco ante tu presencia para que te entrones nuevamente en mi vida. Porque, Padre Santo, he tomado de la sangre de tu Hijo Jesucristo vertida en la cruz para limpiar no solamente mi cuerpo, sino también mi alma y mi mente. Y he vuelto, Señor, a darle vida a mi espíritu para que beba de ti constantemente todos los días, Señor. Para que mi espíritu, Señor, cante las alabanzas que cantan en el cielo. Para que pueda oír tu voz de forma audible. Para que mi espíritu, Señor, pueda conectarse a los cielos de forma permanente. Quiero, Señor, que tu presencia, tu gloria, tu poder descienda sobre este lugar. No solamente sobre mi vida, sino que cada aquel, Señor, que escuche esta palabra sea portador de la gloria. Como dice, Señor, que tú, la gloria que tú recibiste, tú nos la diste, Señor, para que el mundo vea que tú lo enviaste, Señor, que tú enviaste a Jesucristo. Padre, el mundo ya conoce a Jesucristo. Padre Santo, al otro lado del mundo se predica tu palabra. Padre Santo, yo, tu Hijo, está aquí predicando tu palabra porque escuchó el mensaje de salvación, ese mensaje de misericordia, el amor derramado de forma constante, ese amor sin condición, ese derroche de amor, Padre Santo, llegó hasta nosotros, nos alcanzó y hoy queremos ser parte.
parte, Señor, de uno mismo. Padre Santo, queremos ser uno contigo, Señor. Uno con el Espíritu Santo, uno con el Señor Jesucristo y uno con Dios Todopoderoso. Queremos ser parte de un mismo cuerpo, creyendo y amando al mundo que tú amaste, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Queremos estar en ti de forma constante. Queremos, Señor, no alejarnos. Como dice nuestro pastor cuando termina la oración: Padre Santo, queremos irnos de aquí, pero no de tu presencia. No queremos irnos de aquí, Señor, si tu presencia no nos acompaña. Padre Santo, Moisés, cuando tú dijiste que no lo ibas a seguir, Moisés dijo: Padre, Dios, amigo, yo no me voy si tú no vas con nosotros. El pueblo no se mueve si no nos diriges tú. Padre Santo, queremos que tú nos dirijas. Queremos que tú vayas adelante como poderoso gigante, Señor, venciendo nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras distracciones, Señor. Manténnos, Señor, unidos a ti, pegados a ti. Manténnos, Señor, unidos a lo espiritual, unidos a aquello, Señor, que tú quieres. Padre Santo, queremos ser esos adoradores, Señor, que tú buscas. Padre, gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Es para el Señor por su amor. Antes de ir a la ofrenda, quisiera darle un último versículo. Bueno, varios versículos. Juan capítulo 10, versículo 22 en adelante dice: celébrese en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y escucha el versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Y el Señor Jesucristo, en el versículo que yo les leía, decía: Padre, tú y yo uno somos. Que ellos sean uno con nosotros. ¿Cuánto quieren ser uno con el Padre y el Hijo? Amén. Amén. Vamos a hacer la ofrenda. Prepare su ofrenda. Bien, me despido de los que están en YouTube. Muchas bendiciones. Gracias por quedarse hasta el final. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima conexión. Estamos conectados de forma constante al Señor. No te olvides de conectarte tú también. Muchas bendiciones. No te olvides de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao.